Mi nombre es Lizeth Palomino. Voy a hablar acerca del lenguaje, la conceptualización, las bases neurológicas y los modelos del lenguaje. Dentro de la conceptualización tenemos 3 definiciones según la ASHA, Redolla-Ripoll y desde la neurociencia cognitiva. La primera definición dada por la ASHA, que es la American Speech Language Hearing Association, corresponde a la definición del lenguaje como un sistema dinámico y complejo de símbolos convencionales que se relacionan entre sí y de diferentes formas para permitir la comunicación entre los seres humanos. Desde la definición de Redolla-Ripoll en el 2014 se dice que el lenguaje es un sistema simbólico para representar y comunicar ideas. Y en el ámbito de la neurociencia cognitiva y la neuropsicología, se define el lenguaje como un sistema simbólico utilizado para comunicar significados concretos o abstractos, independientemente de la modalidad sensorial o del medio concreto de expresión. Es decir, que este incluye el lenguaje hablado, escuchado, el comunicado de forma escrita y a través de signos. Ahora vamos a pasar a las... antes de pasar, es importante resaltar que el lenguaje es innato a los seres humanos. Ningún otro animal posee lenguaje. A pesar de que se pueden comunicar, ninguno ha desarrollado el lenguaje, únicamente los seres humanos, y también un proceso de comunicación. Desde la fonoaudiología se considera el lenguaje como un área que se divide en lenguaje oral y lenguaje lectoescrito. El lenguaje oral posee unos niveles que son el pragmático y corresponde a la forma en que se utiliza el lenguaje. El semántico, que hace referencia a todos los significados del lenguaje. El fonético fonológico, que se encarga de tratar los sonidos que forman el lenguaje como los fonemas, y el morfosintáctico, que se refiere a la estructuración del lenguaje desde la gramática y la sintaxis. Y en el lenguaje lectoescrito encontramos el aprendizaje de este a través de hipótesis de escritura, niveles de lectura y los niveles de comprensión. Ahora sí vamos a hablar de las bases neurobiológicas del lenguaje. Inicialmente voy a tratar sobre la lateralización de funciones y de las funciones de los hemisferios. Históricamente la localización del lenguaje se inició a raíz de los trabajos de Paul Broca y Karl Wernicke con el análisis de pacientes que tenían alteraciones en lenguaje, quienes fallecieron, y se realizaron evaluaciones post-mortem donde lograron identificar el área que tomó el nombre del autor, Broca, el área de Broca, y el área de Wernicke, en donde se veía afectado. El paciente de Broca tenía afectada la expresión del lenguaje y el paciente de Wernicke tenía afectada la comprensión predominantemente del lenguaje, aunque su lenguaje era fluido, no era coherente. En cuanto a la especialización de los hemisferios, se puede decir que el hemisferio izquierdo se encarga de la comprensión y producción del lenguaje. La mayoría de personas hacen uso del hemisferio izquierdo para todo el procesamiento lingüístico, incluidos el 70% de los zurdos, quienes tienen una predominancia lateral izquierda, pero no es el hemisferio derecho el que predomina en cuanto a la comprensión y producción del lenguaje. En el hemisferio derecho se encuentra que está el contenido emocional del lenguaje, y también desde la fonoaudiología se utiliza esta parte emocional y artística de la que hace parte el hemisferio derecho, sobre todo la musical, ya que cuando un paciente presenta una afasia motora o de Broca, se utiliza una técnica llamada la terapia melódica, que consiste en trabajar la nominación, primero la repetición, luego la nominación
de palabras, frases, saludos y textos a través del canto, o estos mismos acompañados de ritmos y melodías, observando que hay una buena recuperación de los pacientes y han logrado llegar a hacer uso funcional del lenguaje, aunque no logran recuperarlo totalmente. Incluso he tenido experiencias con pacientes que, a pesar de que no logran recuperar el lenguaje expresivo, logran realizar algunas dominaciones muy pequeñas, pero en el momento de cantar, especialmente canciones que ya han aprendido previamente al accidente cerebrovascular, las cantan sin ningún tipo de alteración articulatoria. Y todo esto pues gracias al hemisferio derecho, que es el que hace estos trabajos. También hay una serie de áreas que hacen parte del procesamiento del lenguaje, no solamente las áreas pues expresivas y comprensivas, sino que es un conjunto ya de todas las áreas del cerebro. Por ejemplo, el área de Broca, que se observa aquí como área 44-45, que es la encargada de la parte motora del lenguaje. Tenemos el área de la audición, área 41-42, que es donde se encuentra la primera parte de escucha del lenguaje para luego procesar una respuesta, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos el área de Wernicke, donde se encuentra también la comprensión del lenguaje. Las áreas que hacen parte de la cognición son las áreas frontales 9, 10, 11, 46, 47, ya que sin un buen desarrollo cognitivo también hay una afectación en el desarrollo o en la producción del lenguaje. Están las áreas emocionales. Aquí está el área 38. Las áreas de la visión, que adelante vamos a ver cómo es que participan estas. Y las visuales parietales. Las áreas de la visión temporal. Desde los modelos del lenguaje tenemos el modelo de Wernicke-Genschwind. Genschwind fue un neurólogo de la Universidad de Harvard. Él intentó reformular la descripción inicial de las bases neuronales y se basó en los estudios realizados por Wernicke, ya que replanteó pues sus fórmulas, y por eso este modelo tomó el nombre de los dos. Él habló sobre un compuesto de 7 partes anatómicas que estaban formados por estas estructuras del hemisferio izquierdo. Estas son la corteza visual, el giro angular, también está la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, la corteza motora primaria, el área de Broca y el fascículo arqueado por acá arriba. Así podemos mirar en la segunda imagen cómo una persona que está respondiendo a una pregunta oída inicialmente pues hace uso de la corteza auditiva primaria. Posteriormente se procesa la información, se comprende en el área de Wernicke a través del fascículo arqueado. Hay una conexión o donde se transporta, ¿no?, lo que se comprendió
y formulación de la respuesta hacia el área de Broca, y finalmente desde el área de Broca pasa al área motora primaria, que es donde da la orden para los movimientos motores del habla y la formulación de la respuesta. Y la otra, que es donde incluye la corteza visual, es la visualización de las palabras o las palabras leídas, que generan la misma respuesta en las áreas o en las estructuras de este modelo. Finalmente, cabe resaltar el modelo de Mater y colaboradores, que proponen que el lenguaje se puede organizar en 3 sistemas neurales que están claramente diferenciados por la cartografía cortical. Estos son el sistema semántico, también tenemos este corresponde al significado de las palabras. Tenemos el sistema gramatical, que es la estructura del lenguaje, y el sistema fonológico, que es el sonido de las palabras. Y según este modelo, los sistemas semánticos y gramatical se localizan por fuera de las regiones perisilvianas o regiones extrasilvianas, es decir, en esta parte de aquí. Mientras que el sistema fonológico se ubica en las regiones perisilvianas, es decir, en esta estructura de acá o en esta parte de acá. Y además, los 3 sistemas se pueden mezclar o se pueden integrar en el giro temporal superior, sobre todo hacia el área de Wernicke. También propusieron que al haber una integración de estos, se pueden ver con una lesión cerebral, se pueden ver afectados los 3 sistemas, pueden haber las 3 alteraciones con una sola lesión en esta parte de aquí, que es donde confluyen los dos sistemas, el área extrasilviana y perisilvana. Y para finalizar, está el modelo actual, en el que hay evidencias que indican que las regiones implicadas en el lenguaje están más basadas en la representación de la comunicación social mediante la representación simbólica que en la representación de los sonidos del habla. Y teniendo en cuenta los diferentes enfoques, de acuerdo a la localización del lenguaje, se puede resumir la distribución anatómica en varios sistemas, que son el sistema perisilviano posterior, que se ubica en esta parte de aquí. Este está conformado por las áreas de Wernicke, todo esto. Este está formado por las áreas de Wernicke y regiones adyacentes del hemisferio izquierdo, y se activa cuando se recibe información relacionada con lenguaje oral o escrito. Este se encuentra implicado en las conversaciones. También otra estructura es el sistema perisilviano anterior, que se ubica en esta región de aquí, incluye las áreas de Broca y regiones adyacentes. Funcionalmente, este sistema está especializado en la secuenciación de los fonemas para formar palabras y secuenciación de las palabras para formar frases, es decir, que predomina la parte sintáctica del lenguaje. También está el sistema del fascículo arqueado, que como se había visto previamente, es un conjunto de fibras que conecta de forma bidireccional los lóbulos frontales, temporales,
y parietales. Y este está implicado en la unión de los fonemas entre sí. Es por eso que se considera cuando hay una dislexia, que hay una afectación en el fascículo arqueado, ya que la dislexia no permite integrar los fonemas y leer las palabras de forma correcta. También tenemos el sistema prefrontal medial por el área motora suplementaria y el giro singular anterior. Su papel fundamental o su función en el lenguaje corresponde al inicio y el mantenimiento del habla, es decir, que cumple una función muy importante en el lenguaje oral a nivel pragmático, especialmente en los tópicos del habla, que corresponde a esta función, que es iniciar y mantener una conversación de manera funcional. Y con eso terminaría lo que respecta al lenguaje, el procesamiento, los conceptos y las bases neurológicas del mismo. Muchas gracias.